Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo en esta noche. Sentí en mi corazón predicar un mensaje que le puse por nombre atesorable. Atesorable es aquello que queremos guardar, que queremos, algo que amamos mucho, algo que atesoramos, ¿verdad? Entonces, sentí en mi corazón el traer una palabra respecto a este tema en que estamos poniendo nuestro corazón. Y para ello vamos a leer la porción de la palabra que está en Mateo capítulo 6, del verso 19 al verso 21. Dice así la palabra. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Por favor, ore conmigo. Amado Padre Celestial, venimos ante ti a pedirte, Padre, permiso para acercarnos a tu palabra. Y más que eso, necesitamos que sea tu Espíritu Santo el que pueda abrir las escrituras y darnos entendimiento, Señor. Yo leo, Padre, que en un tiempo en el cual, después de que tus discípulos anduvieron contigo por 3 años y algo más, Padre, cuando tú mueres y resucitas, vienes y les explicas desde los días de Moisés hasta los días de tu carne, les explicas todas las profecías y cómo así estaba dispuesto que el Cristo padeciese, Padre. Y tú, dice tu palabra, que tú les diste a ellos entendimiento para comprender las escrituras. Queremos pedirte ese mismo don en esta noche. Padre, si tú eres Dios, tal y como te has revelado en nuestras vidas, entonces haz la misma obra que hiciste aquel día y abre las escrituras para nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, por favor, tomen asiento. Cuando vi a los hermanos entrar, siempre olvido el nombre del hermano Ali. Dios lo bendiga. Y yo pensé que venías con tu familia, hermano José, pero veo que es la esposa del hermano Ali, ¿verdad? Que Dios la bendiga. Y su niña, hermano. Qué preciosa niña. Que Dios los bendiga. Bienvenidos. Eh, Quería hablar hoy de las cosas que atesoramos, ¿verdad? La palabra atesorar, primero, lo primero que hice fue revisar si estaba correctamente. Fui al diccionario a ver qué significa la palabra y resulta que atesorar es un verbo que significa acumular y guardar dinero o cosas de valor. Y yo dije, no, yo no estoy hablando de eso. Luego encontré también otro concepto, otro significado que tiene la palabra atesorar es reunir en un lugar cosas de gran valor. Y ahí ya se me pareció a la inspiración que Dios me estaba dando. Reunir en un lugar cosas de gran valor. Y aunque la gente piense que atesorar simplemente significa acumular riquezas materiales, también es usado cuando se trata cuando estás acumulando otra clase de cosas que no son materiales. Tengo un ejemplo para ustedes. Los voy a invitar a que vayan a Romanos 2 y que busquen ahí el verso 4. Vamos a leer el verso 4, el 5 y el 6. Romanos 2, del verso 4 al 6. Cuando lo tengan, por favor, me dicen amén. ¿Lo tienen? Muy bien. En el capítulo 2 de Romanos, en el verso 4, el Señor hace una pregunta. Dice, o menospreciáis. ¿Sabe lo que significa la palabra menospreciar? Menospreciar significa quitarle valor, ¿verdad? O menospreciáis las riquezas de su benignidad. Vamos a hacer un cambio de micrófono porque aquí tenemos una pequeña estática. Gloria a Dios. Recuerden, vamos a leer la porción del libro de Romanos en el capítulo 2, verso 4 hasta el verso 6.
Vamos a ver si podemos. Vamos a hacer una cosa. Hermano, venga, hermano Hersing, téngame aquí. Guárdeme esto por allá. Gracias. ¿Me oyen? Sí. Muy bien, perfecto. Decía que Romanos 2, verso 4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza de corazón, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice, atesoras, vea, ahí dice que está atesorando algo, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. En esta porción de la palabra estamos viendo, podemos ver que algunas de esas expresiones, si esto fuera una adivinanza, si yo estuviera a ustedes dándoles nada más pistas para que adivinaran, ustedes dirían, sí, está hablando de riqueza material, porque dice menospreciar riquezas, atesorar para uno mismo, y dice que él pagará a cada uno. Entonces hay un pago, hay unas riquezas, y hay algo que está siendo valorado mal, porque está siendo menospreciado, pero hay una valoración. Como pueden ver, sin embargo, el texto está hablando de otra clase de riquezas, no de las riquezas materiales. Está advirtiendo sobre el peligro de lo que estás atesorando, si no es la cosa correcta, y de la paga que puedes recibir por menospreciar esta clase de riqueza, por estar atesorando algo diferente a eso. Así que para los fines de esta prédica, vamos a decir que atesorar significa considerar algo como un tesoro o hacer de ese algo un tesoro. Es para los fines de esa prédica. Cualquier cosa que usted tome para su vida y que usted la convierte en un tesoro, algo que es invaluable para usted, tiene que examinar si esa es la verdadera riqueza que su vida necesita. Y no sé si se dieron cuenta, la palabra advierte, sea cual sea tu tesoro, sea lo que sea que estés atesorando, eso no importa. La consecuencia es que a donde esté tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Y si el tesoro que estás guardando va a terminar en el fondo del infierno, allí estará tu corazón. Si lo que estás amando, atesorando, va a estar allá en el trono de Dios, en la gloria, allí estará tu corazón. A donde vaya ese tesoro, allí va a viajar también tu corazón. Allí va a terminar tu corazón también. Es algo muy importante para que examinemos en qué estamos poniendo nuestra esperanza. Y no sé si se dieron cuenta, no sé si se fijaron de cómo Dios usa estos términos para que nos podamos dar cuenta, para que esos términos para decir que podemos caer en el grave error de menospreciar, que significa quitarle valor a lo que Dios llama riqueza. Él dijo en el texto, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Hay otras citas donde se habla de las riquezas de gloria en Cristo Jesús también. Menospreciar eso. Muchas veces menospreciamos esas cosas cuando estamos muy enfocados en la parte actual, ahora, en la operación arroz y frijoles, en lo que me interesa, en la meta, en el carro que quiero comprar, en la vida que quiero tener. Muchas veces podemos darle la espalda a las riquezas en gloria de Cristo Jesús. Es un peligro que corremos. Y por otro lado, aquello que nos parece un tesoro puede resultar terminando siendo un juicio para nuestras vidas. Vayan conmigo a Isaías 55. En Isaías 55 usted va a encontrar un texto que le da más contexto a lo que estamos hablando. En Isaías 55 dice la palabra del Señor. Observe cómo dice. Dice, ¿la tienen? Verso 1. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, usted va a una tienda y no tiene dinero,
dicen pues hasta luego, chao. Aquí hay que pagar por lo que se tiene. Pero dice, y a los que no tienen dinero, venid. Oiga, hermana Laura, ¿a usted qué le gustan las promociones? Venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y establece una pregunta en el verso 2. Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Es decir, estás trabaje y trabaje y no te sacias. Sigue diciendo, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto. ¿Cómo es ese pacto? ¿Temporal? ¿Por un ratito? Esta oferta no tiene vencimiento. Dice, pacto eterno, las misericordias firmes a David. Hermanos, hemos llegado a un punto en esta prédica donde debemos examinar cuál es nuestro tesoro y por lo tanto, cuál será el destino que va a tener nuestro corazón. Porque a donde esté el tesoro, allí va a viajar tu corazón. Les voy a leer el párrafo 2 del mensaje Un abismo llamando a otro abismo, predicado el 24 de junio del 54. Dice, cuando venimos a América, hallamos al indio americano. Él adoraba algo. Ustedes saben, los indios tenían, usted ve que tenían todo tipo de ritos, tenían un calendario lunar, tenían su mitología. Yo ahora que estuve en diciembre en Guatemala, pude comprar este librito del Popol Vuh, que habla sobre cómo entendían, los mitos de la gente maya. Dice, hallamos al indio americano, él adoraba algo, el sol, la luna y natura, porque en él, como un ser humano, sabía que tenía un hacedor, por eso había algo dentro de su corazón que pedía adoración. Eso es con todo mortal. Usted puede adorar su automóvil, su casa o algo. Usted adorará algo. Si hay algún ídolo, sáquelo. Y deje a Jesucristo tener el primer lugar. Déjele ser primero en todo. ¿Qué ventaja tiene darle a Cristo el primer lugar? Bueno, yo recuerdo una cosa. Recuerdo que un día Josué tenía una comisión. Y esa comisión su comisión era cruzar el Jordán con el pueblo. Y ese Jordán, dice el Jordán que estaba caudaloso. Se desbordaba, estaba completamente, en ese tiempo que era la primavera, las nieves de las montañas se derretían y entonces en la llanura se acrecentaban las corrientes tremendamente. Y él tuvo que tener una estrategia para cruzar por el Jordán. Y él había visto a Moisés cruzar al pueblo a mitad del mar en lo seco. Así que sabía que había una forma, que en Dios existía ese poder. Así que él descubrió cuál era la clave. Y si ustedes van al libro de Josué, van a encontrar que él mandó a los levitas que llevaran el arca del pacto en sus hombros y que marcharan adelante, como 2000 metros adelante, algo así. Caminaron adelante y ellos metieron sus faldas en la corriente del Jordán, se metieron en el Jordán. Y el Jordán se empezó a retirar. ¿Qué es lo que había cuál es la clave de la estrategia de éxito de Josué? ¿Qué es lo que había dentro del arca del pacto? ¿Alguien sabe? Las tablas de la ley, la palabra de Dios. Así que la estrategia de Josué fue poner de primero lo que iba de primero. Y si usted pone de primero en su vida lo que va de primero, si usted pone de primero la palabra de Dios, tenga la seguridad que el río Jordán las aguas se van a separar, los muros se van a caer y cualquier otro obstáculo se va a retirar, porque usted está poniendo de primero lo que va de primero. Ahora usted dirá, pero hermano Eric, en esta cita de un abismo llamando a otro abismo,
Hermano Branham está hablando de adorar y usted está hablando de atesorar. Sí. Así es. Y cuando llegas a un punto en tu vida donde lo que amas y anhelas se convierte en un obstáculo o en un estorbo entre tu vida y tu Dios, ese tesoro llega a convertirse en un ídolo. Caes en una especie de idolatría. Mucho cuidado con hacer ídolos, porque esos ídolos, Dios se va a encargar de demostrarte que no tienen el poder, que no tienen la capacidad. Nunca pongas como un ídolo a un hijo, nunca pongas como un ídolo a una esposa, no los pongas en un pedestal. Ese no es el lugar de ellos. Solamente uno recibe la gloria y es nuestro Señor. No permita que nada se convierta en un ídolo en su vida. En la palabra del Señor, en Mateo 6:24, la palabra nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y dale con las riquezas, dicen. Entonces, ¿sí está hablando de cosas materiales? No, ya van a ver. En Mateo 10:23, la palabra de Dios dice: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Recuerdan, esas palabras las dijo con el joven rico. Llamaba mucho las riquezas. Ve, hermano, está hablando de riquezas materiales. Que no. Las riquezas materiales pueden ser un ídolo, definitivamente. Pero alguien podría pensar nuevamente que se trata solamente de dinero y de bienes. Pero hay muchas personas ricas en orgullo, ricas en vanidad. Hay muchos que son millonarios, billonarios, diría yo, en ser sabios en su propia opinión. No les entra nada en la cabeza porque en esa cabeza solamente hay campo para su propia opinión. No pueden aprender, no pueden crecer, no saben abrir la mente, no saben abrir el corazón. Pero les voy a decir que no se trata solamente de riquezas materiales, porque cuando Cristo dio las bienaventuranzas, dijo: bienaventurado, Él no dijo bienaventurados los pobres, nada más. Él dijo en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, de los cielos. Hay mucha gente pobre que aunque es pobre, también es dura de corazón. Hay mucha gente pobre que también es orgullosa. Hay mucha gente pobre que hace muchas maldades también. La pobreza no te abre, pero la pobreza en espíritu sí. Ser pobre en espíritu significa haber renunciado a esas riquezas de este mundo para recibir las riquezas que Cristo tiene en gloria. Ahora, Dios puede en su propósito darte cosas materiales, darte un trabajo, darte una casa, darte dinero si Él lo tiene en su propósito, porque es para su propósito, para cumplir su objetivo. Pero el amor que tú tienes es hacia las riquezas en Cristo Jesús. Son muchos los que atesoran juicio sin tener el menor cuidado, sin darse cuenta que lo están haciendo. Y ahí traje 3 ejemplos un poco controversiales, porque a mí me gusta sacudir el árbol para ver qué suelta, ¿verdad? Usted sabe, cuando hay algún fruto, uno tiene que sacudir a ver, estremecerlo, a ver. Y yo quiero estremecerlos un poco con algunos ejemplos de gente que puede estar atesorando. Por ejemplo, hablemos primero en un nivel bien mundano, el picaflor. El hombre que es picaflor. Ese atesora algo. Le encanta atesorar una larga lista. Así abre la lista y la lee. Sus contactos, ¿verdad? Una larga lista de muchachas a las que ha conquistado y atesora por sobre todas las cosas la libertad de seguir haciéndolo. Quiere seguir haciéndolo. No quiere perder eso. Las nuevas generaciones, un segundo ejemplo. Hoy que se habla de los millennials y los centennials y todo eso, las nuevas generaciones ya no están interesadas, como ocurría en el pasado, en encontrar un empleo en el que pudieran hacer carrera. Cuando yo entré a trabajar al banco, recuerdo que yo era oficinista 1, y a los 6 meses, como tuve un buen desempeño, me hicieron oficinista 2 casi que automáticamente. Y recuerdo que un supervisor que había me dijo: yo esperé como 10. Cuando yo entré hace tantos años, tengo 20 y pico de años de trabajar en el banco,
Yo tuve que esperar como 10 años para que me hicieran oficinista 2. Y a vos en 6 meses. Y luego, cuando yo tenía unos 5 o 6 años de trabajar en el banco, los que iban entrando decían, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que esperar? 6 meses, es demasiado tiempo, decían. Y esto ha sido una bola de nieve que ha ocurrido. Las nuevas generaciones todavía tienen una percepción más ambiciosa. Antes esperaban meses y hasta años para alcanzar un puesto. Ahora se sabe que la rotación de personal es mucho más grande. La gente sale de las empresas, busca otras empresas, porque los nuevos jóvenes profesionales quieren libertad. Anhelan libertad. Quieren atesorar momentos mágicos en una serie de viajes y paseos. Quieren que buena empresa es la que la contrata dándoles espacio a ellos para ir a su gimnasio, para tener esa libertad que ellos quieren tener. Quieren atesorar momentos. Quieren viajar, quieren tomarse selfies y publicarlos en las redes sociales. Esa es la perspectiva que tienen. Por eso hoy, no sé cuántos han oído hablar de los nómadas digitales. Levante la mano si alguien ha oído hablar de eso. ¿Sí? ¿Han oído hablar de? Los nómadas digitales son una serie de profesionales que dicen, yo mientras trabajo quiero ir a Filipinas, quiero ir a Taiwán, quiero ir a Costa Rica, quiero pasar mis 15 días de vacaciones en Nueva York. O sea, son personas que mientras tengan conexión a internet pueden desempeñarse. Y ya en Costa Rica hicieron una ley que favorece las condiciones para que los nómadas digitales vengan a Costa Rica, paguen habitaciones o alquilen casas o hoteles, compren comida, es decir, que gasten su dinero en Costa Rica. Es una estrategia. ¿Pero por qué? Porque la tendencia ahora es la libertad. Un tercer ejemplo, los padres de familia, los papás y los abuelos, atesoran esos bellos momentos con sus hijos y sus nietos. Y mucho cuidado con que me digan algo de mi niño, de mi niña, de mi hijo, o de mi nieto, porque son la niña de mis ojos. Mucho cuidado con que alguien ose decir o hacer algo que hiera a mi chiquito o a mi chiquita, dirían. Pero detrás de esas cosas, detrás del telón, pueden haber cosas a las que estamos dándoles un lugar que no necesariamente es el lugar que debería tener. Con lo que les dije del picaflor. El picaflor lo que en realidad está adorando, lo que en verdad ha venido a ser el ídolo al cual él está sirviendo, es el placer sin consecuencias. Él quiere tener aventuras, él quiere sentir placer y no quiere pagar el precio por ello. No quiere compromiso, no quiere responsabilidades. Él lo que quiere es placer sin consecuencias y ese es su Dios. Y él va a hacer todo lo necesario para poder proteger ese ídolo, ese tesoro. Él no quiere perder eso. Lo que estas nuevas generaciones en verdad adoran, su ídolo es un estilo de vida que les permita hacer lo que más les gusta, donde más les gusta. Y eso no es necesariamente malo. O sea, no tomen esto como una crítica para destruir eso. No necesariamente es malo. Si se hace bajo carácter, si se busca la guianza de Dios, pero si se hace sencillamente porque quiero ser libre y lo que quiero es disfrutar, cuidado. Ya otras veces les he dicho, esta sociedad está maleducando a sus ciudadanos. Nos está enseñando que ser feliz, confundimos el placer con la felicidad. Y no son lo mismo. Aún los que han estudiado el cerebro se dan cuenta que el placer trabaja de una forma y la felicidad de otra. No es la misma cosa. Pero podemos ser seducidos por el placer, por la constante búsqueda de placer. Lo que estas nuevas generaciones están adorando es un estilo de vida que les permita hacer lo que ellos quieren. Por eso, ya muchos no quieren tener hijos porque eso los compromete. Por eso muchos de ellos ya no están interesados muchas veces, por ejemplo, en comprar una casa. Estas nuevas generaciones no están tan anhelantes de comprar una casa. Para ellos es más fácil y más bonito alquilar. Si me cambio de empleo y me voy a otro país, nada más cambio de alquiler. Eso es todo. Se trata de un estilo de vida. Ese es el tesoro que están anhelando. Déjenme, por favor,
yo voy a la iglesia, yo me congrego, pero déjeme tener este estilo de vida. Ahora, ¿cuál es el estilo de vida cristiano? Nosotros sometemos todas las cosas al examen de la palabra y esperamos que Dios nos guíe y nos vindique la dirección en la que debemos movernos. Y Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. O sea, hermanos, vean, si Dios le está diciendo que el estilo de vida del cristiano es el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz, y este mundo le está diciendo, ¿para qué la cruz? Disfruta de la vida, muchacho. Van en direcciones totalmente opuestas. Y lo de los padres que les decía, los padres atesoran ese hermoso sueño que es el hogar, ¿verdad? Verdaderamente el hogar es una bendición. Pero también corren el riesgo de hacer de un hijo o de un nieto un ídolo. ¿Qué haría usted, papá, mamá, abuelo, abuela, si Dios le pidiera lo que le pidió a Abraham? Ahí veo un par de abuelitos. ¿Qué harían ustedes si Dios se acercara y dijera, dame a tu hijo, dame a tu nieto, ve al monte Moria y sacrifícalo? Porque les voy a decir algo, hasta cierto punto Dios lo está haciendo. De veras, hermano Eric, sí, somos simiente de Abraham. Y como simiente de Abraham, estamos llamados a presentar el mismo carácter, la misma victoria. Con mis hijas, por ejemplo. Mientras que tal vez algunos miembros de mi familia criaron a sus hijos, vístase como usted quiera, haga lo que usted quiera, viva lo que usted quiera. No le gustó ese colegio, no le gusta esa materia, deje botado el colegio. No se esfuerce, no luche. En mi casa mis hijas fueron criadas, esfuércese, persevere, siga adelante. Y no faltaría quien por ahí dijera, esos padres ingratos están privándole toda la diversión y todo el placer a los niños, dirían. Recuerdo una vez que, por cierto, la tengo presente porque es un buen ejemplo. En un culto de oración allá en Guadalupe, estaba yo orando y estaba, mi hija Andrea estaba muy pequeñita, tenía como tres añitos más o menos. Entonces pasó conmigo al altar y estábamos orando ahí y yo en mi oración empecé a llorar. En mi oración delante del Señor me sentí quebrantado y empecé a llorar. Y recuerdo que cuando mi hija Andrea seguramente estaba orando con los ojos abiertos, ¿verdad? Volvió a ver que unas gotitas estaban cayendo al piso, que eran lágrimas. Recuerdo que ella me agarró de los cachetes y me volvió así la cara y se me quedó viendo como, está llorando. Y yo la abracé y yo le dije, ora, mi amor. Y en ese momento ella, donde me vio así, ella se inclinó y empezó a orar, Señor, ¿verdad? Empezó a esforzarse como a clamar más fuerte. Con 3 añitos, imagínense. Por ahí alguien me dijo, qué ingrato, Eric, pusiste a llorar a la niña. Y yo no puse a llorar a la niña, pero yo le estoy predicando con el ejemplo. Le enseño que el altar de Dios es para derramar el corazón, para buscar su presencia. Pero pudiéramos sencillamente dejar que el niño, que la niña crezca sin ninguna guianza, sin ninguna directriz, sin ningún... Yo creo que cuando los padres de familia que estamos aquí, que hemos sacrificado a nuestros hijos, es lo mismo que en una forma simbólica, es lo mismo que hizo Abraham. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo por su Dios. Y a cambio Dios le dijo, por cuanto no me negaste a tu hijo, a tu único, he aquí, tú y tu descendencia, tú y tu muchacho también, tú y tu descendencia poseerán las puertas de sus enemigos. Nada les va a poder hacer frente. Ningún enemigo los va a poder vencer. Vea lo que usted le regala a un hijo cuando lo enseña, cuando en ese tomar su cruz y seguirlo, en ese sacrificio, le está enseñando a vivir para Dios. Así que hasta cierto punto, yo creo que los cristianos, al igual que Abraham, estamos caminando al monte Moria para llevar a nuestros hijos ahí, y también tenemos la fe de que Dios se proveerá de un sacrificio, y lo proveyó en la cruz del Calvario, y se llama Jesucristo. Vemos a Dios, tengo aquí un ejemplo respecto para continuar con este tema de los padres. No sé por qué me sentí inclinado a hablar de los padres, pero vea este ejemplo que tengo anotado aquí. Hace unos días estaba hablando con mi esposa y le estaba diciendo que en el jardín del Edén, cuando Dios puso a
Adán y Eva en el jardín del Edén, vean qué curioso. Papás, pónganse en esta escena. En el jardín del Edén, Dios puso a Adán y a Eva y puso ahí un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y les dijo, no coman de él, porque si comen de él, moriréis. ¿Verdad? Así dice la palabra. Así fue hecho. Y no hizo nada más. Nosotros que somos padres bien temerosos, bien preocupados, hubiéramos puesto una cerca, hubiéramos puesto alambre navaja, hubiéramos aislado ese árbol, ¿verdad? Pero Dios no hizo eso. Dios les dijo, si comes de eso, te mueres. Los dejó queditos. Y Adán y Eva, ustedes saben lo que dice la historia. Comieron del fruto que no debían de comer. Y ahora que ya lo comieron, ahora Dios dice, háganme un favor, ángeles, tomen esta espada de fuego que se revuelve y quiero que guarden el camino del árbol de la vida para que no vivan eternamente. Y la mente humana podría decir, ¿no hubiera sido mejor poner esa misma espada y esos ángeles a restringir el acceso al árbol de la ciencia del bien y del mal y darles todo el acceso al árbol de la vida? ¿Verdad? La mente humana, es más, estoy seguro que la mente humana lo hubiera hecho de esa forma. Pero Dios no lo hizo así. Dios les dijo, no hagan esto. Y lo dejó a su libre albedrío. Ahora, ¿por qué? Eso lo recordarán de la prédica del hermano Luis Urrego. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué Dios restringió el acceso al árbol de la vida? Porque el que coma de ese árbol tiene vida eterna, es lo que dice el texto bíblico. Y ellos ya habían caído en muerte por el pecado. Le explicaba, yo creo que fue al hermano Josué, ¿verdad? Ese día, creo que a él y al hermano Orlando les explicaba. Nosotros nos imaginamos cuando muere un anciano, decimos, cuando yo vea a mi abuelito allá en la gloria, y nos imaginamos que nos vamos a encontrar con el viejito, encorvado, con dolor de espalda. O a una madre o un padre perdieron un bebé y dicen, cuando yo vea a mi bebé allá en la gloria, y se imaginan que van a ver un bebé. Eternamente anciano. Ese es el entendimiento humano, ¿verdad? Hay una edad eterna. Todos nosotros crecemos alcanzamos la plenitud de nuestras vidas entre los 18 y 21 años. Esa es la edad eterna. Después de los 21 años, nuestra vida empieza a morir, empieza a decaer. Vamos perdiendo poco a poco esa fuerza. Entonces Dios no podía permitir el acceso al árbol de la vida porque esa vida bajo el pecado ya estaba pervertida, ya estaba corrompida. Y la clase de vida que Él quiere dar en vida eterna es una vida distinta. No es una vida en perversión, que fue lo que ocurrió cuando probaron del árbol de la ciencia del bien y del mal. No me quiero meter mucho en ese tema porque me voy a salir del que estoy trayendo. Pero lo que quería era que se dieran cuenta de que Dios, si Dios es un padre, porque la Biblia lo llama el Padre, si Dios es un padre, ¿por qué el padre les dijo, aquí hay peligro, hacen esto y se mueren, y no les restringió el acceso a eso? Como algunos de nosotros lo haríamos. Ve qué interesante. Por supuesto, hay una edad en la que al niño hay que protegerlo porque el niño no tiene entendimiento. Otras veces lo he dicho, siempre recuerdo a mi hermano Emanuel cuando yo predicaba y decía, no toque la plancha porque se quema. Y el niño puede decir, quema, ¿qué es quemar? Yo no sé, no entiendo qué es eso de quemar. Hasta que tocó la plancha. Y ahora sí dice, no toque eso porque se quema. Él ya tuvo una experiencia, ya sabe las consecuencias. Muchas veces papá y mamá lo hacen al revés. ¿Por qué? Porque aún albergamos en nuestros corazones la ilusión o el espejismo del control. Cuando ya son adolescentes, cuando ya están en los 18, 19, 20 años, queremos seguir en el espejismo del control. Queremos controlar el entorno para que no afecte a nuestros hijos. Y eso es un espejismo. Eso no es posible.
Nuestros hijos viven en un entorno, hay influencia, hay pecado. Ya van a ver el mensaje del domingo. El domingo tengo un culto de enseñanza sobre cómo salir de una atmósfera y entrar en la presencia del Señor. Va a ser de enseñanza, va a ser bueno. Pero nuestros hijos no podemos meterlos en una burbuja y aislarlos. Por algo Cristo en San Juan 17:15 dijo, no ruego que los quites del mundo. Dijo, vea qué curioso. Sabiendo que el mundo, como dice, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás, así dice la Biblia. Y sabiendo eso, Cristo en San Juan 17 dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No los quites del mundo. Hay un tiempo en que ese control protector se puede tornar dañino si queremos que nuestros hijos crezcan y maduren. ¿Cuándo van a madurar sus hijos o los míos? ¿Cuándo van a recapacitar? Ellos tienen que cometer sus errores y comprobar que Dios saldrá justo en su juicio. Comprobar en sus propias vidas la misericordia del Señor, el amor de Dios. Ellos tienen que tener su propia experiencia y no es metiéndolos en una burbuja como lo vamos a lograr. Otra pregunta, y aquí voy a darle un giro a la predicación, otra pregunta que está relacionada con esto es que siempre el corazón del miembro de iglesia está preguntando, ese que no está aún confirmado con convicción en la fe, pregunta, ¿pero qué hay de malo con las cosas del mundo? ¿Y quién dice que el mundo es malo? Por ejemplo, para no poner su corazón en esas cosas. Vayan conmigo a primero vamos a ir a primera de Juan 2:15 y luego vamos a ir a Romanos 1. En primera de Juan 2:15 vamos a encontrar que la palabra del Señor nos dice del verso 15 al 17, dice, ¿lo tienen? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Oiga, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. O tiene el amor del mundo, o tiene el amor del Padre. Ambos amores no pueden estar juntos. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, y aquí hace una serie aquí desglosa, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre. ¿De dónde viene? Dice, sino del mundo. Ahora, ¿por qué Dios? Que es que Dios es un Dios muy egoísta, que no quiere que yo disfrute de las cosas de este mundo. Dice el verso 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El objetivo de Dios en su celo para que no ames las cosas del mundo es que alcances una vida eterna. Pero si amas las cosas del mundo, automáticamente estás sacando el amor de Dios de tu vida, el amor del Padre. Dios sabe que si pones tu corazón en las cosas del mundo, ese tesoro, eso que estás atesorando ahí en el mundo, se acabará un día igual que tu vida, porque tu corazón va para ese mismo lugar a donde va a ir el mundo. Lo que le pase al mundo le va a pasar a tu corazón. Pero, ¿por qué es uno o el otro? ¿Por qué no pueden ser ambos? Ahora sí, vayan conmigo a Romanos 1. Vamos a leer ahí unas tres o cuatro porciones de la palabra. Espero que los ayude en su estudio personal de la palabra para que ustedes puedan considerarlo. Dice Romanos 1 en el verso 18, del 18 al 21 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Qué significa eso? Que usted va allá a la Fortuna de San Carlos y ve el volcán Arenal y ve los cordones de lava y ve el atardecer y usted ve la creación de Dios y ve todo eso y usted dice, aquí hay un diseño, hay un creador, hay una inteligencia que ha creado un balance en este mundo. Algo le habla a usted de ese Dios. Como decía el mensajero, usted ve un árbol en la época más seca del año, seco, totalmente muerto,
y luego en otra época lo ve con flores, lo ve con frutos. Ese árbol le está dando un mensaje, le está hablando de la resurrección, le está hablando de la vida nueva. Todo le está hablando de Dios, es lo que está diciendo aquí. Dice, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón, ¿qué le pasó a su necio corazón? Fue entenebrecido, es decir, está oscurecido en tinieblas. Brinque por favor el verso 24. Dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ve, un ídolo, el cual es bendito por los siglos. Amén. Brinque al verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios entonces? Dios se hacía a un lado. Dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, vamos a decir esto. Eso es allá en el mundo. Eso no es aquí en la iglesia. Eso es allá en el mundo. Pero ¿qué pasaría si alguien aquí en la iglesia mira el mundo con ojos, eso que le salen corazones en los ojos? Enamorado de las cosas del mundo, fascinado con este mundo, encantado con este mundo, con lo que este mundo le ofrece. Dice el verso 32, ahí vea lo que dice. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿hay alguien aquí que comprenda que un día Dios juzgará todas las cosas? Eso es bíblico. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amar las cosas del mundo, de este mundo moderno, de este moderno Edén de Satanás, con todo su Hollywood, y complacerse en lo que practican. Usted quizás dice, yo no hago eso, pero se complace viéndolo. Le da placer lo que este mundo está haciendo. Porque del otro lado, en Ezequiel capítulo 9, dice que vinieron aquellos que tenían armas de destrucción para traer el juicio del Señor. Y solamente fueron salvados aquellos que recibieron una marca en sus frentes porque el tintero de escribano les dio una señal. Dios les dijo, ve y marca a todos los que claman y gimen en contra de las abominaciones de la tierra. ¿Usted está complaciéndose en las cosas de este mundo? ¿O en su corazón hay un dolor y hay un gemir, un clamor y un gemir por lo que está pasando en este mundo? Porque lo que no puede pasar es que usted se complazca en este mundo y haya un clamor y un gemir. Son totalmente opuestos. Esta es la misma razón por la que Dios guardó el camino del árbol de la vida, una vez que sus hijos ya habían probado el árbol de la ciencia del bien y del mal. La vida eterna es una dádiva, un regalo que Dios da a quien ha creído en Jesucristo. Y creer en Él significa dejar la vieja vida atrás. Santiago dijo en el capítulo 4, verso 4, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ven, hay mucha Biblia que muestra los inconvenientes de poner nuestro corazón, de hacer de este mundo nuestro tesoro, de atesorar las cosas de este mundo. Y hermanos, finalmente, ya para terminar el mensaje, hay un espíritu distinto en el mundo y los que lo aman respecto del espíritu que hay en el creyente. Vaya a Primera de Juan, capítulo 4. Esta es la última lectura que vamos a leer. Primera de Juan, capítulo 4, verso 4, dice, el 4 en adelante dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está ¿dónde? Perdón, ¿no les oí?
en el mundo, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ese verso dice que hay un espíritu en el mundo y un espíritu en los hijos de Dios. Y no es el mismo espíritu. Dice el verso 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Dice el verso 6, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Creo que está bastante claro, ¿verdad? Hay un espíritu en el mundo y hay un espíritu en el cristiano. Y cuando un cristiano pone su mirada en los deseos de la carne, en la vanagloria de la vida, cuando pone su mirada en las cosas de este mundo, pone su corazón en riesgo. En resumen, Dios te pide darle a Él la preeminencia, el primer lugar en tu vida. No porque sea un Dios controlador, porque te conviene, hermano, hermana, te conviene darle el primer lugar para vencer todo obstáculo que esté por delante. Darle la preeminencia en tu vida. Porque teniendo el primer lugar, fiel a tu primer amor, tu tesoro y el recipiente de ese tesoro, que es tu corazón, estarán a salvo, eternamente guardados bajo promesa. Decíamos que atesorar significa guardar en algún lugar algo que es de mucho valor, ¿verdad? Atesorar. Pues la palabra del Señor nos dice en el libro de Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Deberíamos hacer un pequeño examen. Deberíamos interesarnos en investigar en qué estamos poniendo nuestro corazón. ¿Qué es lo que nos está haciendo feliz? ¿Qué es eso que llamamos felicidad? ¿Dónde estamos poniendo nuestra vida? Yo amo a mis hijas, amo a mi esposa, pero no las tengo en un pedestal porque se van a caer de ahí. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo. Él tiene que ocupar ese primer lugar, porque ocupando ese primer lugar, mis hermanos, vamos a encontrar que todo lo podremos vencer con Él. Pero si nosotros nos inclináramos a hacerlo a Él a un lado, para tomar algo de este mundo o de las cosas que amamos para ponerlo en un pedestal, mucho cuidado, porque ese ídolo no tiene el poder de contestar tus oraciones ni de darte las victorias. Lo que puede pasar con eso cuando le damos la gloria a las criaturas en vez de al Creador, según leímos en Romanos 1, lo que puede pasar es que Dios se hace a un lado y nos entrega una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Tenemos entonces que examinar con mucho cuidado y mucho celo qué es lo que estamos atesorando. Usted dice, hermano, ¿y cómo puedo saberlo? Bueno, un examen bueno es en qué inviertes tu tiempo. El tiempo que inviertes te dice, ahora creo que hay aplicaciones que le dice tiempo en pantalla y dice estuvo tanto tiempo en Google, estuvo tanto tiempo en Facebook, estuvo tanto tiempo en Instagram. Y usted dice, ay, no, mentira, yo no pasé 3 horas en la pantalla viendo Instagram. Y no va a mentir, eso se los va a decir. Recuerden la palabra. No atesores riquezas donde el ladrón puede hurtar. ¿Y quién es el ladrón? Dice la palabra que Satán es el ladrón que vino para hurtar, matar y destruir. No atesores riquezas ahí, sino en el cielo. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Un pequeño examen para orar en esta noche de oración que le he pedido al hermano Josué que nos dirige en oración. Es un tiempo de examen en donde estamos poniendo nuestro corazón. Todo lo que estamos haciendo. Yo, Eric Chacón, predicador, ¿por qué prediqué este mensaje? ¿Es porque quiero ser visto y oído? ¿Porque quiero brillar? ¿Cuál es el motivo que hay en mi corazón? ¿Qué es lo que estoy anhelando? ¿Qué es lo que atesoro? ¿Qué es lo que anhela usted? ¿Qué es lo que atesora usted? Revíselo, porque a donde esté su tesoro,
allí va a terminar su corazón. Que el Señor les bendiga.